Vamos a hablar de las teorías sobre el poblamiento de América que se han dado a lo largo de los últimos 150 años, algunas de ellas ya descartadas, como la teoría autóctona de Florentino Ameguiño, un científico de origen italo-argentino que afirmó que el hombre había surgido en América, teoría que se demostró falsa poco tiempo después. No vamos a hablar de esa teoría, sino que vamos a empezar con la del origen único o unirracial, que es producto de investigaciones que se llevaron a cabo desde la segunda o tercera década del siglo XX. Vamos a pasar después a hablar de la teoría del origen múltiple o polirracial, para terminar con las del origen de un doble y mestizo, que es una teoría un poco más novedosa, y la teoría australiana. Hay una última teoría que ha surgido entre los científicos, antropólogos y arqueólogos que dan para ciertas culturas, sobre todo en el norte de América, un origen que es europeo. Durante las últimas fases del Pleistoceno, hubo varios periodos glaciares, es decir, los casquetes polares crecieron, la temperatura en general se volvió más fría y las masas costeras o las fronteras costeras de los continentes abarcaban un trecho bastante más ancho que el trecho que ocupan actualmente. Es decir, que los casquetes polares, al engrosar, al crecer en gran medida por las frías temperaturas, hicieron que descendiera el nivel del mar, por lo cual se crearon algunos puentes de tierra que unían un continente con otro. Este es el caso del estrecho de Bering, que tenía precisamente un puente de tierra que unía Asia con el norte de América. La primera, la del origen único o unirracial, es una teoría que la primera persona que sospechó que este era el método o el modo de poblamiento de América antes de la llegada de los españoles fue precisamente un jesuita del siglo XVI. El jesuita Joseph de Acosta enarboló a favor de su tesis casi los mismos argumentos que 3 siglos después esgrimiría Alex Hrdlicka, un científico checo-estadounidense que propuso esta teoría como la del origen único o unirracial. Sin embargo, no tenía nuestro jesuita Joseph de Acosta la manera científica de abordar el tema, por tanto solo se quedó como una especulación. Hrdlicka, antropólogo nacido en Checoslovaquia, que estudió y luego se nacionalizó estadounidense, afirmó alrededor de 1920 a 1930 que todos los indios americanos pertenecen a un solo tipo racial, que él llamó amerindio, porque descienden exclusivamente de los mongoles que vinieron de Asia por el estrecho de Bering en sucesivas migraciones. Hay que decir que esta teoría ha sido la más difundida, la más aceptada en muchos aspectos por la mayoría del público en general, pero se ha demostrado que no necesariamente es válida en todo lo que corresponde. Esta teoría, que se basa en la migración por el estrecho de Bering, se apoya básicamente en, primero, las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindios, como los cabellos lacios y oscuros, los ojos con pliegue mongólico, los pómulos anchos y salientes, los dientes en forma de pala, la rareza de la pilosidad de la cara, etc. También señaló Hrdlicka la famosa mancha mongólica, una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos al nacer y que desaparece con el paso de los años. Según Hrdlicka, los indios de América, como mayas, quechuas o patagones, hay un conjunto de caracteres comunes que sugieren este origen común que él afirmaba, un origen general. Este aire de familia se debería a que todos descienden de un tronco común, el asiático mongoloide, punto. La teoría de Hrdlicka afirma únicamente ese origen. Luego, una teoría más novedosa, la de los 4 orígenes, afirma que el origen del poblamiento de América se dio por 4 migraciones distintas de 4 distintos pueblos. El pueblo asiático en sí, el melanesio, el polinesio y también el australiano. Fue formulada por otro antropólogo,
el francés Paul Rivet, que vivió en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial y participó, entre otras cosas, en la fundación del Instituto Colombiano de Antropología. Rivet estudió a lo largo de toda América las culturas autóctonas y las relacionó con estas 4 fuentes de las cuales vamos a hablar a continuación. Según él, la variedad de tipos indígenas se debe a que América fue poblada por estos 4 grupos raciales que acabo de hablar hace un momento. De todas formas, la teoría de Rivet hoy por hoy es mucho más aceptada que la del origen único, de la cual acabamos de hablar hace un rato. Realmente las investigaciones que se han estado llevando a cabo a lo largo de toda América en los últimos años confirman el parentesco de los indios americanos con los 4 grupos que Rivet afirmaba. En ese sentido, vamos a hablar un poco de cuáles fueron los argumentos que Rivet aportó para confirmar su teoría. Primero, los rasgos biofísicos, como la estatura, el color de la piel, etc. Luego, los datos culturales y lingüísticos, tanto de los asiáticos como de los americanos y oceánicos, es decir, que hay similitudes. Refutó la tesis monorracial de Hrdlicka postulando varias corrientes migratorias. La teoría polirracial de Rivet nos habla primero de un origen melanesio o melanésico, que es una región insular de Oceanía conformada por islas como Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas o el archipiélago de Fiji. Sus habitantes son de raza negra y tienen fama de ser buenos navegantes. Según Rivet, a comienzos del Holoceno, es decir, el último de los periodos geológicos de la era donde el ser humano ya es un Homo sapiens, los melanesios cruzaron el Océano Pacífico en canoas llamadas piraguas de balancín y, ayudados por las corrientes marinas, habrían llegado por Centroamérica para luego dispersarse a otras regiones del continente americano. Muy interesante la teoría, porque dice que afirma que los principales argumentos para sostenerla son, primero, antropológicos, la semejanza ósea y sanguínea entre los melanesios y los hombres de la Goa Santa, por ejemplo, que es una tribu que él investigó en la selva amazónica, provienen de antiguos cazadores de hace 6,000 años. Luego, el otro argumento, que es etnográfico, que consiste en la afirmación de que hay costumbres y rituales comunes entre tribus melanésicas y las amazónicas. Por ejemplo, la cacería de cabezas trofeo, la mutilación de las falanges en señal de duelo y otras más. Luego, los argumentos culturales, Rivet señala el uso de las hamacas, los puentes colgantes, los mosquiteros, las porras estrelladas, los tambores de madera, etc. Finalmente habla de argumentos lingüísticos, que son la semejanza que hay entre vocablos melanésicos con la de los indios, en este caso los Hoka norteamericanos. La afirmación de Rivet del múltiple poblamiento de América también dice que los polinesios llegaron a este continente antes que los europeos. Los archipiélagos de la Polinesia fueron a lo largo de varios miles de años ocupados por las tribus polinésicas originales que vivían en el sureste de Asia, llegaron hasta el oeste. Con total seguridad se sabe, por ejemplo, hasta la isla de Pascua, el archipiélago de Hawái, etcétera, etcétera. Pero dice Rivet que es muy posible que los polinesios hayan atravesado todo el Océano Pacífico y llegar a las propias costas de América. Los maorís, dentro de los grupos polinesios, habrían cruzado también el Pacífico aprovechando sus excelentes técnicas de navegación. Sin embargo, los viajes de los polinesios a América, señala Rivet, fueron en una época relativamente reciente, ya que los rasgos polinésicos de conquista en las islas del Pacífico se han venido dando, según los descubrimientos arqueológicos, de una manera progresiva, avanzando en una línea que va desde el oeste hacia el este. En ese sentido, los polinesios deberían haber llegado a América alrededor del año 1000 o 1200 después de Cristo. Algunas semejanzas que encontró Rivet entre los polinesios y los pueblos americanos se refieren explícitamente a algunas culturas andinas, como semejanzas lingüísticas, palabras maorís que son semejantes al quechua de Perú, como la palabra kumara,
que es la palabra para designar camote, la palabra uno para describir el agua, o pucará, que significa fortaleza. En ambas lenguas se usa esos mismos vocablos. Luego hay semejanzas culturales como el uso común de la pachamanca, la taquia o palo cavador, los cultivos, los dioses y algunas propias leyendas de ambos pueblos que son bastante compartidas. Finalmente, Ribé asegura que sí hubo una migración por el estrecho de Bering, sin embargo no acepta la teoría de Herlika en todo su sentido, diciendo que es una de tantas migraciones que vino a América y que la pobló. Después Ribé nos habla de una migración de origen australiano, ese es el cuarto grupo, que fundamentó su teoría en investigaciones muy rigurosas que realizó con algunas tribus, sobre todo del sur, del cono sur de América, los indios patagones, especialmente donde encontró vestigios que los relacionaban con los cazadores recolectores australianos en un periodo muy antiguo.